La pregunta con la que presento este video puede tomarse de manera ambigua. ¿Por qué odio al rock mexicano? ¿Es porque voy a explicar por qué odio el rock mexicano, mis razones para odiarlo? ¿O es una pregunta que se me hace frecuentemente debido a mis escritos críticos de hace pues ya más de 30 años? Este video es justamente para explicar ese odio que se me achaca al rock nacional por haber sido tan crítico del mismo durante tanto tiempo. Yo empecé a escuchar rock, música de rock, cuando tenía más o menos 5 o 6 años, debido a que mi hermano Sergio, que me llevaba 10, adquiría los primeros discos que aparecieron de rock nacional. No sé, los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los Hooligans, los Rebeldes del Rock, todos aquellos grupos que conformaron los inicios, los llamados pioneros del rock en México. Esto quiere decir que yo el primer rock que escuché en mi vida no era el rock gringo, no era el rock inglés, sino fue el rock que se hacía en México, rock en español además. ¿Me gustaba? Sí, me gustaba mucho, me divertía. Yo era un niño de 5 o 6 años, evidentemente canciones como La Plaga, como el rock de la cárcel, como Aviéntense Todos, como el rock del Angelito, como Agujetas de color de rosa, todas esas, algunas muy bobas si ustedes quieren, pero forman parte de mi educación sentimental y de mi educación musical. Entonces, digamos que mi primer contacto con el rock en México, o el rock hecho por mexicanos, o lo que muchos llaman el rock mexicano, pues fue bastante positivo y bastante gustoso. En fin, pasaron muchos años, vinieron muchas cosas, fui creciendo. Por ahí del año 64, cuando tenía yo 9 años de edad, llegó la invasión inglesa encabezada por los Beatles, surgió la Beatlemanía, yo me volví Beatlemaníaco, me encantaron los Beatles y empecé a escuchar rock en inglés entonces. Eh, Todos esos grupos provenientes sobre todo de Gran Bretaña, los Rolling Stones, los Kings, los Who, etcétera, y muchos grupos norteamericanos también. Aparte ya había escuchado a Elvis Presley, que era otro de los ídolos de mi hermano Sergio, al igual que Enrique Guzmán. Entonces ya conocía yo a Presley también y me gustaba muchísimo. Así pues, no tenía yo una actitud crítica hacia esto. En cambio, en México, por esos años, digamos, mediados de los años 60, pues el rock era muy bobalicón. Era la época que llamaban agogó. Había un programa en el Canal 2 que se llamaba Premier Orfeón Agogó, patrocinada por Discos Orfeón, en la que salían grupos como los Jackie, como los Rockin' Devils, como los Belmonts, que eran ya grupitos bastante chafas, bastante de calidad muy dudosa, que hacían covers, al igual que lo decían los Teen Tops o los Locos del Ritmo, pero aquellos covers eran mucho más ingeniosos, esos ya eran totalmente bobalicones, complacientes. Por ejemplo, una canción como A Well Respected Man de los Kings, que aquí se llamó Un Hombre Respetable, creo que la cantaban los Belmont, si no me equivoco, ya una letra en español, una letra siniestra, una letra conformista, una letra pro sistema, digamos, cuando la canción de los Kings era una crítica social muy fuerte al conformismo de la clase media inglesa. En fin, así se fue dando mi historia con el rock nacional. Vendría el festival de Avándaro, en el cual estuve presente a mis 16 años. Hace poco pensaba que ninguno de los grupos que ahí presentes, como los Duk Duks, como El Amor, como La Tinta Blanca, como Peace and Love, como el Three Souls in My Mind, como Tequila, no recuerdo cuáles otros estuvieron. Ninguno hubiera podido estar, por ejemplo, en el Festival Monterey Pop en California en el 67 o en el Festival Woodstock del 69. Esos grupos del 71 que eran buenos a nivel mexicano, pero pues no llegaban a compararse con los grupos estadounidenses. Cantaban en inglés, por cierto, la mayoría de esos grupos nacionales. Y pues vinieron más épocas del rock mexicano, el rock nacional, la época de com rock en los 80, etcétera. Previo había habido una represión terrible contra el rock, sobre todo a partir de Avándaro, en el que el gobierno prácticamente prohibió, el gobierno de Echeverría, las tocadas, digamos, y el rock, sobre todo, por ejemplo, en Ciudad de México, donde yo he vivido siempre, se circunscribió a las periferias, a la zona conurbada con el Estado de México y a los llamados hoyos funkis, con una calidad muy dudosa de sonido y una inseguridad absoluta para quien se aventara a incursionar en esos lares.
Y así llegó el momento en que yo me volví crítico del rock nacional. ¿Cuándo? Cuando empecé a odiar, entre comillas, al rock mexicano. Cuando surgió el movimiento de rock en tu idioma, un movimiento totalmente artificial creado por la disquera BMG Ariola, y en la que estuvieron grupos como Los Caifanes, La Maldita Vecindad, Café Tacuba, Santa Sabina, etcétera. Todos aquellos grupos de finales de los 80 y principios de los 90 que conformaron ese movimiento llamado rock en tu idioma. Absolutamente influenciado, terriblemente influenciado por el rock argentino y por el rock español. Así fue como empezó entonces pues mi etapa crítica sobre el rock nacional, y a partir de entonces también coincidió con que yo empecé a escribir, primero en el diario El Financiero, en los años 90, y poquito después, también en los años 90, con la fundación de mi revista, bueno, mi revista porque yo la dirigía y fue idea mía, La Mosca en la Pared. Y fue entonces en La Mosca en la Pared donde realmente empecé a labrar mi fama como el odiador por antonomasia del rock mexicano. ¿Todo por qué? Porque la revista, a diferencia de las otras que había, o de muchas otras que había, quiso tomar una actitud crítica hacia el rock. No quiere decir que todos los colaboradores tuvieran la consigna de escribir en contra del rock nacional en absoluto. Realmente creo que salvo quien aquí les habla y alguno que otro colaborador sí lo hicieron, pero la mayoría de mis colaboradores realmente hablaban bien del rock nacional. Pero bueno, a mí se me empezó a achacar eso. Hugo odia el rock mexicano, no le gusta nada. Y todo porque en México se suele confundir terriblemente crítica con odio. Se cree que un crítico es necesariamente una persona amargada, que siente envidia por los músicos, que siente, o por quien critique, ya sea a escritores o a cineastas o a personajes del teatro, de la pintura, etcétera. Entonces se cree que el crítico es una persona que odia, que aborrece, que reniega de todo, que está enojado todo el tiempo. Yo la verdad, para mí la práctica de la crítica musical me ha resultado absolutamente divertida. Me divierte mucho, no tiene nada que ver con la amargura ni con la envidia en absoluto. Yo también soy músico, entonces pues no tengo por qué envidiar, yo puedo componer canciones, yo tengo más de 700 canciones escritas, entonces no es envidia tampoco de la fama que han logrado algunos o el dinero que han logrado muchos músicos, no tiene nada que ver. La crítica es un ejercicio necesario, por ejemplo, a nivel político no se diga. Y eso no quiere decir que también la ha ejercido mucho tiempo, sobre todo en el diario Milenio, y donde estuve 18 años colaborando, y eso no quiere decir que yo envidiara a los políticos a los que criticaba. Así pues, creo que decir eso de los críticos es una forma muy barata y muy simplona de ver nuestra actividad. No es que odiemos, yo en lo personal no odio a nadie, no odio a Saúl Hernández, no odio a Rocco de la Maldita, no odio a los de Café Tacuba en absoluto. Admiro a mucha gente del rock nacional, soy amigo de muchos de ellos, afortunadamente. De otros no, porque pues no se ha dado la ocasión. Yo no he buscado, tampoco he buscado. La amistad se ha dado de manera natural con algunos y a algunos los estimo muchísimo. Y pues así las cosas. No es en absoluto odio ni aborrecimiento, que quede muy claro. Para terminar, quiero decir que yo desde mucho tiempo atrás siempre dije, de hecho, y ahí demuestro mi cariño por el rock que se hace en México, o por sus posibilidades. Yo siempre pensé, ¿cuándo será que surja un grupo que realmente trascienda internacionalmente? No como un Mexican Curious, como puede ser Café Tacuba o el mismo Maná, sino por su calidad musical, que realmente trascienda dentro del movimiento del rock internacional. Yo pensé que eso jamás iba a suceder, ya me daba por vencido. Sin embargo, cuando descubrí en 2019 al grupo de Warning, a tres chicas muy jovencitas de Monterrey que hacían un gran rock, desde ese momento que las vi dije, este es el grupo que puede llegar a hacer eso que siempre he querido para un grupo mexicano. Y miren ustedes lo que están logrando. Pero de The Warning vamos a hablar. ¿Por qué The Warning?
en un siguiente video. Por lo pronto los invito a suscribirse al canal, a darle like a este video si les gustó, o un dislike si no les gustó, a ayudarme a difundir mi canal, y ojalá nos podamos ver la próxima semana en otro video de bajo presupuesto.